¿cómo están? De nuevo, bienvenidos a Punto Final, las entrevistas del canal de YouTube de Diario del Doctor. Hoy tengo el gusto de presentarles al doctor César Pirarín. Él es químico, es máster en química ambiental, es doctor en... Ayúdame ahí con ese pedacito, doctor Pirarín. Usted es doctor en síntesis de química. En síntesis bioinspirada, es lo que entiendo acá en su resumen. Sí, señora, sí, síntesis bioinspirada son investigaciones que se hacen para tratar de reproducir algunas sustancias naturales que la naturaleza genera en las plantas, en los animales, y para evitar la extinción de tales animales y tales plantas, sintetizar esas sustancias para no erradicarlas de la naturaleza, las plantas o los animales que las contienen. Entonces yo hice un doctorado ahí. Bueno, muy bien. El motivo de esta invitación es que en la Universidad de Caldas le van a hacer un homenaje a la trayectoria profesional a través de un honoris causa. Usted en este momento se encuentra en la ciudad de Manizales, ¿cierto? Señora. Bueno, entonces hablemos primero a usted y el concepto cerebro jugado, ¿qué opinión le merece? Sí, la noción del cerebro jugado no es una noción en realidad abstracta, es una realidad muy concreta. Un muy querido amigo mío que creó, Fernando Rivera, creó hace 32 años, cuando todavía no existía el Internet. Él trabajaba como físico en un centro de investigación entre Ginebra y Suiza, el CERN. Creó una red de colombianos formados en el extranjero, y ya hace 30 y algo de años, tal vez 35 años, identificó alrededor de 2.000 colombianos con altísimo nivel de formación, muchos de ellos trabajando en grandes centros investigativos en el mundo. Se estima que hoy en día esta cifra, aunque no se ha hecho un trabajo exhaustivo para saber cuál es, debe rondar alrededor de 5 a 10.000 colombianos de altísimo nivel en el mundo. Entonces, esa realidad, ¿qué refleja? Refleja el hecho de que nuestro país, que necesitaría, pero de manera aguda, reforzar la investigación para crear una sociedad mucho más productiva, basada en una economía del conocimiento, con todo lo que esto tiene de efectos benéficos, porque si uno crea empresas muy productivas, los salarios son más elevados, las ganancias más elevadas para las empresas y los impuestos son más elevados. Y entonces se podría redistribuir la riqueza y no como se hace hoy en día, que redistribuimos la pobreza. Entonces Fernando Rivera, que identificó esa diáspora más, inclusive conmigo, buscando la manera de aglutinar esa diáspora. ¿Y por qué esa diáspora existe? Porque no hay oportunidades, no hay financiación suficiente, no hay estructuras de acogida suficiente para que cuando las colombianas y los colombianos brillantes quieran regresar al país tengan donde trabajar. Y eso es una pérdida enorme, porque como dije antes, esa es la base de la riqueza de los países modernos. Un solo ejemplo para terminar, señora periodista. En mi instituto, donde yo estoy todavía ligado en la Escuela Politécnica Federal de Lausana en Suiza, el presupuesto solamente de un instituto es superior al presupuesto del Ministerio de Ciencias de Colombia. Es decir, el presupuesto para unas decenas, una centena de personas es superior al del presupuesto de Ciencia y Tecnología del Ministerio colombiano para 50 millones de habitantes. Entonces ahí tiene la respuesta de manera mucho más clara por qué hay una diáspora, una fuga de cerebros tan masiva, porque no hay condiciones favorables. Sí, qué lástima que sea pues una cosa tan desproporcionada la comparación. De usted no haber tomado la decisión de irse del país, ¿usted cree que habría llegado
en Colombia, ¿a qué nivel? ¿A ser doctor y dar clases en una universidad o qué hubiera pasado con usted acá en este escenario en la actualidad? No, yo no, eso no lo puedo decir porque me es muy difícil rehacer la historia de manera retroactiva, pero lo que sí puedo decir es que algunos casos muy valientes de colombianos que han hecho su carrera acá, por ejemplo, yo he tenido pupilos, entre ellos el más brillante, que se llama Ricardo Torres, que ha ganado muchísimas veces el premio del afrocolombiano más prestigioso del país, un investigador de altísimo nivel. Él hizo casi toda, él hizo su formación afuera, hizo su doctorado conmigo y un colega, y más bien con un colega y conmigo, porque era más ligado al tema del colega, y él toda su carrera la ha hecho de una manera valiente y heroica en un desgaste enorme, y hay otros así, pero es que el problema no es una golondrina, porque una golondrina no hace verano. Eso es muy meritorio lo de Ricardo, pero tendrían que ser centenas, miles de investigadores en un país donde hay tanto que aprovechar de nuestro entorno. Yo les doy un solo ejemplo, señora periodista. En un país como en el que yo trabajo, aunque yo trabajo desde hace 35 años regularmente también en Colombia, pero mi sede está en Suiza, trabajé mucho con las empresas químicas allá por diferentes razones que no quiero detallar, y entra un tren con 10 vagones, y los 10 vagones valen, póngale una cifra cualquiera, $1.000.000. De ahí, de esa empresa, sale un solo vagón, o ni siquiera un solo vagón, salen 100 kilos de materia. Y que hay, pero esos 100 kilos valen $100 millones o $200 millones. Entonces, usted se puede imaginar los beneficios. ¿Y qué hay entre los dos? Ejércitos de laboratorios con investigadores de todo nivel, sacándole a esa materia prima enzimas, hormonas, productos activos, sustancias de valor agregado intelectual muy elevado, que como son muy sofisticadas, como resultado de la investigación de estas centenas de personas, entonces no tienen fácilmente competidores y tienen precios muy elevados. Al tener precios elevados, la empresa gana mucho, y la empresa paga impuestos elevados. Los trabajadores ganan bien y pagan impuestos elevados, y con esos impuestos muy elevados, nosotros tenemos una educación primaria, secundaria, universitaria gratuita o casi gratuita. Es una suma simbólica, y el que no tiene el dinero entra de todas maneras a estudiar a cualquier nivel de que le acabo de mencionar, y las universidades están casi todas entre las mejores del mundo. Ese es el círculo virtuoso: investigación, desarrollo tecnológico, producción de materia, de productos de alto valor agregado intelectual que son costosos. Al ser costosos, buenos impuestos, al ser los impuestos elevados, se reparte la riqueza y no la pobreza, porque la pobreza, como es en el caso muy a menudo de Colombia, es la fuente de las desigualdades que nos aquejan. Si nosotros fuéramos 5, 6 o 7 veces más ricos por nuestra productividad, con el cerebro de los colombianos, de los que están acá, porque los colombianos son tan inteligentes como los de cualquier país del mundo, y tan trabajadores, los que están acá y los que están afuera, pues tendríamos mucho menos problema. El presupuesto nacional colombiano de todo el país, total, global, es inferior a lo que invierte Suiza para 9 millones de habitantes solamente en salud, porque la riqueza está generada por actividad de valor agregado intelectual, y hay dinero para eso. Bueno, y ahora cambiamos de tema. Hablemos de las vacunas. O sea, no se ha podido encontrar la cura definitiva para el VIH, se creó en tiempo récord la vacuna para COVID, y andan acá mismo en Colombia unos científicos instalaron un laboratorio para crear vacunas, y hay otros en Estados Unidos. En cuanto al tema de las vacunas, ¿usted cómo ve el panorama mundial? O sea, ¿vamos a encontrar
esa vacuna definitiva que se necesita para el VIH? ¿Cómo está Colombia en esos pasitos? Pues que dado el panorama que usted nos acaba de escribir, pues es complicado. ¿Cómo ve usted desde su experiencia el tema de las vacunas? Bueno, yo le voy a, como dicen en fútbol, voy a sacar el balón a la línea en una parte de su pregunta, no en la totalidad. ¿En qué saco la línea? Yo no soy un especialista de vacunas y lo que caracteriza a un científico serio, y yo pienso ser un científico serio, es no hablar en detalle de lo que no conoce. Entonces, pero yo sí tengo una cultura científica suficiente para en otros aspectos de lo de las vacunas sí tratar otros aspectos. Y lo que sí puedo tratar es el hecho de que es muy importante para un país o para un conjunto de países crear justamente con investigación en ciencias de base, en ciencias biomédicas, crear autonomía para cuestiones vitales para un país como son las epidemias. ¿Usted se acuerda cuando hubo la epidemia del COVID, que la angustia era de ver cuándo les sobraba vacunas a otros países para que nos llegara a nosotros? Pues esto se pudo manejar sin que fuese una catástrofe, pero hubiese podido ser una catástrofe, porque imagínense que los otros países productores no hubiesen tenido suficientes vacunas. Entonces de ahí viene la necesidad, no solamente en salud, en vacunas, sino en áreas que tienen que ver con energía, que tienen que ver con autonomía energética, por ejemplo. Y no voy a citar otras muchas que las hay de agrícola, con autonomía alimenticia. Usted se imagina, si no se tiene salud, alimentación y energía, y no somos autónomos en ello, el riesgo es muy grande para una población. De crear en todas las universidades o en algunas de ellas centros o facultades que investiguen a fondo con una masa crítica suficiente y bien pagada de investigadores que desarrollen esa autonomía en esas áreas vitales como la salud, las vacunas, como la alimentación y como la energía. Se me escapan otras o no las quiero mencionar ahora. Y entonces esto es una cosa muy importante. Tenemos que hacer en un país como Colombia, no sé, yo vengo de origen campesino, mis abuelos eran campesinos. ¿Qué hacían los campesinos de la época? Pues a lo mejor tenían muchos hijos y de esos numerosos hijos solamente podían mandar a la escuela una parte y a veces al bachillerato una parte más pequeña. Usted está muy joven, pero yo como soy más maduro me acuerdo de esa época. Y en mi familia, del lado de mi abuela, querida abuela, y de mi abuelo mandaron a la escuela solamente 2 o 3 de los hijos. Y ellos después mandaron a la escuela a los de ellos y poco a poco rompimos el techo de cristal social y progresamos. Para un país es lo mismo. Usted se está preguntando, pero ¿por qué me está hablando de esto este señor? Para un país es lo mismo. Hay que mandar los hijos de la familia nacional de Colombia, hay que mandarlos a la escuela, el bachillerato, la universidad, pero no a la universidad solamente donde se dan clases, sino donde se hace investigación, y es solamente cuando esos hijos investigan para sacarle provecho a nuestra riqueza, a nuestra biodiversidad, a nuestros suelos, a todo lo que hay en el entorno de nosotros, para hacernos autónomos a nivel de la salud, de la alimentación, de la energía, que en ese momento podemos decir que ya rompimos el techo de cristal, y así como los hijos de nuestros abuelos fueron enviados a la escuela algunos pocos, nosotros hoy en día tenemos que enviar nuestros hijos de la patria a hacer investigación, que es la base de la riqueza de todos los países que se llaman ricos. Una sola cifra, señora periodista, para ilustrar y terminar este tema. Donde yo trabajo, pues en Suiza o en Francia o en Alemania, yo he trabajado en muchos países en proyectos internacionales. En este tipo de países, por una hora de trabajo promedio del ser humano se produce 6 a 8 veces más riqueza que en Colombia. ¿Usted se imagina? 6 veces más por una hora de trabajo en promedio. ¿Qué significa? Se suma la población, se multiplica por el número de horas en promedio que trabaja todo el mundo y se mide la riqueza que se produce.
con algunos indicadores como el PIB y otros. Pues en Colombia se produce 6 a 7 veces menos riqueza que en estos países por hora de trabajo de la gente, pero no porque la gente sea menos trabajadora o menos inteligente, sino porque como no hay mucha actividad de valor agregado intelectual, lo que se produce no genera grandes riquezas, grandes beneficios. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, crear una economía basada en el conocimiento, y eso empieza con la investigación, porque si uno intenta hacer desarrollo tecnológico sin una base sólida de investigación en ciencias de base, química, física, biología y otras, ¿qué hace? Usted monta algo y no le funciona y se crean cantidades de elefantes blancos que nunca están corroídos. Colombia tiene miles de elefantes blancos en todas partes porque se han construido sistemas buscando soluciones concretas a problemas sin el conocimiento suficiente para hacerlo. Es como un niño que usted lo pone a jugar con herramientas de adulto, y ¿cuál es el riesgo? Termina por romper el piso, la mesa, o no funcionar lo que está haciendo. Sí, sí, señor. Bueno, y ese panorama, digamos que todo lo que usted nos ha contado en esta entrevista es preocupante y está en las manos de estos universitarios que están arrancando y que están a punto de graduarse, cambiarlo, porque van a ser los futuros ministros, los futuros presidentes, alcaldes, gobernadores, investigadores, científicos. ¿Cuál sería ese consejo ya de una persona que tiene tanto bagaje para estas personas que están arrancando su carrera profesional en cualquier ámbito? Es fácil aconsejar a veces, pero yo lo voy a hacer porque usted me lo pide. Yo les diría que lo que ellos tienen delante de ellos no es un problema, sí, pero es sobre todo un desafío y una magnífica oportunidad de cambiar el mundo en el que viven. Colombia es un país grande, con poca gente, maravilloso, rico, biodiverso. Hombre, los jóvenes serán los dueños de este país, y es ellos los que tienen que luchar para obtener, desde mi punto de vista, mucho más medios, mucho más apoyo a la ciencia, a la investigación, para poder de ahí generar tecnología que no sé qué corroa por ahí en los rincones y se vuelva elefante blanco, sino que sea eficiente y que nos permita acumular, con ese conocimiento también acumular riqueza y poderla repartir a una población donde todavía hay 30, 35, 40% de nuestros hermanos y compatriotas que están o en la miseria o en la pobreza. Entonces lo que tienen los jóvenes es un bello proyecto. Hay países en el mundo donde muchas cosas ya están hechas y los jóvenes a veces se deprimen porque tienen la impresión que no tienen espacio societal para poner su granito de arena. Aquí los jóvenes tienen un espacio para poner su granito de arena y ya empezar por promover, por defender, por pedir, por exigir que se invierta en la ciencia y la tecnología, y que no el Ministerio de Ciencia y Tecnología no sea el más pobre de los ministerios, porque la excusa era de que había el dinero de las regalías, pero el dinero de las regalías tiene unos procesos y unos mecanismos que no lo hacen fácilmente accesible a los investigadores. Entonces, imagínense lo que tiene un hijo suyo, o un hijo suyo, o un hijo de sus hermanas o de sus hermanos. Lo que tiene es un terreno de experimentación maravilloso, riquísimo, extraordinario, que muchos países nos envidiarían, donde mucha cosa está por hacer y son ellos los que van a hacer eso. Pero está claro, no porque lo diga yo, sino porque no hay sino que mirar las experiencias de los países que han salido adelante. La educación de buen nivel, la ciencia como base fundamental, como raíz, hace crecer el tronco de la tecnología. La tecnología da empresas de valor agregado intelectual que son productivas, altos salarios, altos impuestos, dinero para repartir, y así no nos estaremos peleando todo el tiempo por la miseria, viviendo en un país tan rico. Los jóvenes tienen una oportunidad de construir algo nuevo a la imagen y a los deseos que ellos tienen. Sí, señor, qué bello eso que acaba de decir. Bueno, ¿y cómo ven las universidades, ya para terminar con esta pregunta? ¿Cómo ve a la Universidad Tecnológica, a la Universidad Nacional aquí, pues en el ámbito local, a la Universidad de Caldas? ¿Les ve ese talante para impulsar a estos jóvenes a hacer todo esto que se necesita,
o están como ahí durmiendo el sueño del justo? Ay, pero mire, esa pregunta es una trampita, señora periodista. Imagínese que yo diga que están durmiendo los sueños los justos, entonces mañana, que en principio me otorgarán el honoris causa, pues ya no, ya anulan eso. Ya Ah, no usted se me lo está mismo metiendo a una trampa. entregar. Ah, no, yo lo que veo aquí, como en muchas partes, es gente, algunas personas, gente joven o menos joven que quiere cambiar este paradigma y hacer muchas de las cosas que mencionamos antes, que le agradezco, están basadas en sus preguntas que me han permitido tratar estos temas, le agradezco por sus preguntas. Pero es cierto que hay unas inercias institucionales, pero eso no es porque la gente sea buena o mala o menos inteligente o más inteligente, sino que los sistemas tienen mucha dificultad de cambiarse por ellos mismos. Y yo doy dos charlas o tres porque me he dedicado mucho a analizar a partir de mi experiencia las cuestiones de la gestión de los grupos de investigación y de las universidades. Y veo que habría mucho por hacer aún con los pocos medios que tenemos. Y si se consiguen, y haciendo bien con los pocos medios, se puede de pronto conseguir más medios materiales a nivel nacional e internacional. Yo soy muy orgulloso, yo soy de Manizales, mi familia es de Manizales, tengo unos lazos fuertes acá, pero mi corazoncito está partido entre Pereira y Manizales, porque yo hice una parte de mis estudios en Pereira. Yo hice estudios en el colegio Uribe Uribe y luego en el colegio de Gracias Cardona, y estoy muy orgulloso. Y Pereira, como Manizales, pues les debo mucho. Entonces, pero no he tenido la oportunidad de interactuar de manera suficientemente intensa con la Universidad Tecnológica. Tuve una postdoctorando de la Universidad Tecnológica eh, que me ayudó muchísimo en el comienzo de mi trabajo en Suiza. Se llama Rosario Polanía. La saludo muy fraternalmente a Rosario. Pero con la Universidad de Caldas hemos tenido un poco más de contacto. La Universidad de Caldas lanzó el primer Congreso Nacional en mi área de investigación. Fueron pioneros en eso, por ejemplo, y tengo interacción corriente con algunos de sus profesores. Entonces yo, para concluir, diré, hay en todas partes gente que quiere ir adelante y hay una resistencia a veces, de una inercia de los sistemas organizativos, pero usted lo sabe muy bien, seguramente su profesión tiene la misma experiencia. Las estructuras tienen mucha dificultad a cambiarse ellas mismas. Por eso los jóvenes tienen que empujar, la gente con más visión, con más experiencia, para que las cosas cambien en la buena dirección. Yo tengo ejemplos maravillosos, he trabajado sobre todo con universidades como la del Valle, la de Antioquia, un poco con la Universidad de los Andes, y en esas universidades hay grupos que están al mismo nivel que cualquier grupo internacional, que cualquier grupo mundial. Pero eso no tendría que ser un puñadito de excepciones, eso tendría que ser masivo. Usted se imagina con la inteligencia, la capacidad de trabajo de los colombianos tan grande como la de cualquier país del mundo, nosotros tendríamos, por correlación a la población, y este es el último dato que le doy, tendríamos que tener, si por ejemplo, los suizos, donde yo vivo hace mucho tiempo, y mis hijos son suizos, yo también lo soy, no son más inteligentes que los colombianos. Yo he recibido decenas de estudiantes colombianos a hacer doctorado, maestría, y son tan inteligentes como los suizos. Pero mire la diferencia. En Suiza hay casi 30 premios Nobel para 9 millones de habitantes, y la mayoría en ciencias y tecnologías. En Colombia, como somos tan inteligentes que los suizos, si tuviéramos un sistema universitario general como el de allá, o del mismo tipo, tendríamos que tener 200 premios Nobel con relación a 50 millones de habitantes. Y no tenemos sino dos maravillosos, uno en literatura y otro en lo de Santos, en Paz, pero no tenemos ninguno en ciencias, y no tenemos todo con que, y tenemos un entorno rico para estudiar. En una sola hectárea o 2 hectáreas de selva colombiana hay más biodiversidad que en toda Europa junta, y no aprovechamos eso. Hay que meterle inteligencia a nuestro entorno natural, a nuestro entorno humano, que es muy válido,
muy trabajador y saldremos adelante. Eso es lo que los jóvenes tienen que mantener en la cabeza. Ellos van a construir el mundo que viene y hay muchas oportunidades buenas para hacer. Bueno, doctor Pulgarín, pues encantada de compartir con ustedes, de poder tener toda esa experiencia y ese conocimiento de este ratico. Le agradezco su disposición, su tiempo para el periódico, para el diario del Otul. Mil felicitaciones, más que merecido cualquier reconocimiento que se le haga en este país. Y muchas gracias y bienvenido. Bueno, señor, le deseo lo mejor a usted. Yo quiero hacer un último saludo a un peregrino que fue un mentor muy importante para mí. Se llama Henry Carvajal Castro. Él fue para mí como un guía. Cuando yo estaba niño, él fue mi entrenador de básquetbol. Fue mi entrenador en el colegio de Gracias Cardona. También fue mi guía en cuestiones personales. Y después fue también mi asesor en la selección del departamento de Risaralda de juvenil de básquetbol. Un abrazo para Henry. Muchas gracias y a ustedes como siempre la gratitud por estar pendientes del contenido de Punto Final y del canal de YouTube del Diario del Otul. Hasta pronto.